esto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Yo tomo la decisión de nombrar a Hernán Bermúdez. Hernán Bermúdez, durante el tiempo que yo fui gobernador, estuvo en el 2020 y en el 2021 conmigo. Hay datos que indican que las personas a las que puso al frente de la seguridad en el estado todavía como gobernador en Tabasco, como Hernán Bermúdez Requeño, están relacionados, se presume, con un grupo criminal. Adán es un hombre honesto, lo conozco bien. Todos saben aquí era Vox Populi, quién comandaba la barredora o no sabemos. El 14 de febrero salió la orden de aprehensión contra Requena. Ese día hay registros que abandonó el país. No tenía orden de aprehensión después de un año. Cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Y también a través de los mecanismos de colaboración se obtuvo también la ficha roja de Interpol. Adán Augusto López Hernández recibió entre 2023 y 2024 79 millones de pesos de empresas privadas que no presentó en sus declaraciones patrimoniales. ¿Percibe que hay fuego amigo? A todo santo le llega a su capillita. Ahora resulta que el pato mayor le tira las escopetas. ¿Qué siente haber puesto a un criminal en la Secretaría de Seguridad de Tabasco? No me siento mal, si esa es su pregunta, por haber nombrado a Hernán Bermúdez. Dio resultados, cuando menos, durante el tiempo que yo estuve como gobernador. En su mañanera de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que a varios medios de comunicación se les olvidó el pasado de la corrupción, que el expresidente López Obrador acabó con gran parte de ella en su gobierno y que ahora ella sigue con el ejemplo, que no cubren a nadie. Se les olvidó el pasado de corrupción y entonces ahora es la visión de que, es que en el periodo de López Obrador hubo corrupción. López Obrador. Y el senador aclaró, y si tiene que aclarar más cosas, que las aclare. Aseguró que si detectan alguna irregularidad administrativa, se presenta de inmediato ante la Secretaría Anticorrupción y que en casos penales se recurre también de inmediato a la Fiscalía General de la República. Que aclare a Adán Augusto. No hay ninguna investigación en torno a Adán Augusto. Ah, caray, como que algo no cuadra, ¿o sí? Pues los medios de comunicación, ya lo dijo Enrique Peña Nieto, nunca aplauden. Ya sé que no aplauden. La verdad es que los medios de comunicación serios, no los oficialistas, es lo que hacemos todos los días, documentar todos los actos de corrupción de todos los gobiernos y de todos los presidentes. Pero en la 4T, ya saben, se llevan pero no se aguantan. Y, por ejemplo, está el caso de Carlos Loret de Mola. No nada más mi amigo, sino un gran periodista reconocido a nivel de México y de todo el mundo, a quien Andrés Manuel López Obrador, cometiendo un delito, le reveló sus datos personales en una de sus mañaneras. No sé si tienes una hojita que te mandé hoy, ¿sí?, de lo que gana Loret. Pero la cosa cambia si se trata de los suyos. Las reglas cambian, como es el caso del senador Adán Augusto López Hernández, quien está metido en un hoyo negro por culpa de su exsecretario de Seguridad cuando era gobernador allá en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, detenido en Paraguay y quien actualmente está en el antiplano. A Hernán se le acusa de dirigir un grupo criminal conocido como La Barredora, presuntamente vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Las acusaciones en su contra incluyen asociación delictuosa, secuestro agravado, extorsión agravada, huachicol y cobro de piso. Al respecto, Adán Augusto dijo que cuando lo nombró secretario de Seguridad no había indicios de su vinculación con actividades criminales. Cuando yo le propuse a Bermúdez que aceptara ser secretario de Seguridad Pública, pues no teníamos ningún indicio. Siendo tan experimentado, permítame, conociendo no tanto, teníamos
ningún indicio. Yo no lo tuve tampoco, ni recibí reportes de inteligencia, ni de la defensa, ni de Marina durante el 2020, ni el 2021. Si después Bermúdez vino a descomponerse en su actuar, pues ya no fue parte de mi responsabilidad. Ajá, ahí sí, cómo no. De lengua se comió un taco. Incluso en el 2022, documentos filtrados por Guacamaya Leaks habían revelado que Hernán Bermúdez, entonces secretario de Seguridad de Tabasco, era el líder de la barredora. Bermúdez obviamente lo negó y hasta se burló diciendo que las únicas guacamayas que conocía eran las que volaban. Y miren ahora. Yo estoy completamente libre de culpa y estoy haciendo mi trabajo como lo debo de hacer. La verdad es que no conocemos el origen de ella. No se sabe quién es Guacamaya. Yo la única Guacamaya que conozco es que... Así terminarán varios morenistas que han sido relacionados con el narco. En enero del 2024, Hernán Bermúdez renunció a la Secretaría de Seguridad de Tabasco entre agradecimientos por su buena gestión. Mentira que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Adán Augusto le hayan pedido que fuera destituido en cuanto tuvieron indicios de sus vínculos con el narco. Así, mentira. Apenas la semana pasada nos dio a conocer a Adán Augusto que recibió entre el 2023 y 2024 79 millones de pesos de empresas privadas que no presentó en sus declaraciones patrimoniales. Esta situación, senador, no amerita una disculpa pública, no amerita ponerse usted a manos de la autoridad. Tan grave el escándalo de Hernán Bermúdez, ¿no lo ha considerado? Mire usted, si yo tuviera alguna responsabilidad jurídica, sería el primero en ir para presentarme ante las autoridades. La Fiscalía General de la República ya debería de haberlo llamado a declarar y él dejar su cargo en el Senado, pero sabemos que eso no será así. Lo que sí sabemos es que el tabasqueño está embarradísimo. Ahora, ¿qué dijo la presidenta Sheinbaum de que Adán Augusto haya recibido, repito, entre 2023 y 2024, 79 millones de pesos de empresas privadas y que no los presentó en sus declaraciones patrimoniales? Dijo, con una sonrisa. Que aclare el senador. Nada más, ni siquiera pidió una investigación. Al interior de la bancada de los senadores de Morena hay un grupo, por lo menos se sabe de 13, que no están muy conformes con la operación que ha tenido el senador, sobre todo en la transparencia en el manejo de fondos. Eso es pura politiquería, la verdad. No conozco de un senador que tenga quejas. Además de los nexos con su narcosecretario, Hernán Bermúdez, y de su vida multimillonaria, resulta que Adán Augusto apenas pagó, escuchen ustedes, el 2.4% del ISR. Es decir, todos los contribuyentes cautivos pagamos el 35%, es lo que marca la ley, y él el 2.4%. Otro caso es una investigación de Latinus, donde señalan que Hernán, cuando fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco, compró uniformes por 72 millones de pesos para la Policía Estatal a una empresa, Grupo Servicorel, la cual pertenece, no me lo van a creer, a una persona cercanísima a Adán Augusto. Bermúdez aprovechó el cargo para desviar recursos e infraestructura como patrullas, equipo, armas y radios de comunicación. Bien dicen que todo entre amigos queda mejor, ¿verdad? Esta coraza tan fuerte que dice usted tener de estos ataques que está viviendo, ¿es para proteger al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Es para que no lo alcancen los actos de corrupción que se están desvelando ahora que dejó la presidencia? Andrés Manuel López Obrador lo va a juzgar la historia como uno de los grandes presidentes de los tiempos modernos de este país. En una columna que escribí para El Financiero, apenas el 22 de septiembre, di a conocer que la barredora en realidad nació por ambición de poder, de llegar a la grande y de ganar las elecciones presidenciales del 2030. Sí,
Adán Augusto y AMLO tienen historias de vida en común. Son, o más bien, parece que eran como hermanos. Y aquí es donde nace la barredora. Surge como una alternativa, porque López Obrador tenía todo el poder, algo que Adán Augusto sabía. Tenía muy claro que su cercanía no iba a ser suficiente para ser el gallo, la corcholata, e ir por la presidencia de la República. La coartada de la barredora tenía todo el sentido del mundo. La vida de Hernán Bermúdez como empresario tabasqueño y la de su familia eran perfecta. 3 décadas de una vida pública normal, sin escándalos, sin las manos manchadas, hijos y sobrinos que estudiaron en el Colegio Americano allá en el estado de Tabasco, es decir, multimillonarios. Bermúdez es un apellido común en las páginas de sociales e invitados VIP. Siempre asistían a los grandes eventos de la sociedad tabasqueña. Una jugada arriesgada, pero aparentemente blindada. Sin embargo, el error de cálculo vino cuando Adán Augusto dejó el cargo y se va como secretario de Gobernación con Andrés Manuel. Al irse, Hernán Bermúdez se quedó lo que restó del sexenio de Carlos Manuel Merino, quien fue el sustituto de Adán. Y ahí es cuando la cosa se puso fea. Bermúdez asumió que, siendo Adán titular de Segov, la barredora podía adueñarse de Tabasco con una llamada o con un simple mensaje. Lo único que ocurrió fue que el estado se convirtió en un infierno. Mantas, mensajes, bloqueos, tiroteos y secuestros. También se desbordaron las acusaciones en contra del propio Hernán Bermúdez, incluso por los mismos grupos criminales, por lo que Javier May, actual gobernador tabasqueño, no lo ratificó en el cargo. Sin embargo, parece que la barredora, aunque usted no lo crea o le cueste trabajo creerlo, está más viva que nunca rumbo al 2030, aunque con un protagonista diferente. Sí, por favor, siéntense y pónganse muy cómodos, porque esto, lo que les voy a decir a continuación, los va a dejar con la boca abierta. Dicen por ahí que todos los caminos llevan a Tabasco. En una segunda parte, en El Financiero, es decir, 2 días después, el 24 de septiembre, revelé que Adán Augusto quiere ocupar la barredora como un proyecto presidencial que pasa por Chihuahua con una protagonista. Sí, atinaron, Andrea Chávez. No solo es su amor a gran altura, son los más de 100,000 millones de pesos de presupuesto anual que tiene el estado del norte. Lo de Andrea ha sido más descarado, como ella acostumbra a manejarse. La apuesta de la barredora fue muy arriesgada, pero la de los proveedores y operadores políticos también. Después de todo esto que pasó con la barredora. ¿Qué es lo que ha pasado conmigo? La señalan a usted. ¿Qué es lo que señala? ¿Quién señala? ¿La gobernadora? Perdónenme, pero esas son mentiras. Habladurías, senadora. No le compren la agenda a la derecha. No eres cercana a Adán Augusto. A finales de julio del 2023, se desplomó un avión en Veracruz con Daniel Flores, contratista favorito de la refinería de Dos Bocas. Ese avión era del abogado Juan Collado. Lo había vendido meses atrás. Ahora bien, ¿tuvo que ver la barredora o el polvo que levantaron en Tabasco y en Chiapas? Pues Rutilio Escandón, exgobernador chiapaneco, estaba casado con Rosalinda López Hernández, sí, la hermana de Adán Augusto, y una de las mujeres más poderosas del SAT en el sexenio pasado. La barredora es la peor pesadilla de Adán Augusto hoy en día, pero también lo es de Andrea Chávez. Se están jugando el todo por un proyecto presidencial. Vamos a ver si le sale, porque también ya saltó Quintana Roo, sí, Cancún, con la señorita Peralta y el joven Andy. ¿Quién ganará? ¿Quién se va a llevar la barredora para el 2030? En fin, este caso nos muestra la fragilidad que hay en los filtros para elegir a quienes tienen en sus manos la seguridad de nuestro país. Y más grave aún, la posibilidad de que el crimen organizado encuentre en las administraciones no un obstáculo, sino una vía directa para institucionalizar su poder. En los hechos lo siguen protegiendo porque pues ahí está en el Senado, ahí sigue siendo el coordinador de Morena. Claro, por supuesto. Bien decía Héctor Saúl, son 250,000 pesos todos los días tuvo que haber ganado por asesorías. Exacto. 250,000 pesos diarios le pagaron por asesorías, es un extraordinario asesor. Ahora, Yo los creo que es de mexicanos los tendríamos mejores. que tener derecho a saber quién le pagó ese Claro, sin lugar a qué dudas. empresa, Eso no lo qué dice. persona A lo que voy, Manuel,
claramente hay una protección, por supuesto que hay una protección, y todo indica que esa protección es por la enorme colusión que tiene con los hijos del expresidente. Además de ser una prueba también para la justicia, lo es también para el partido en el poder. Pues, ¿será capaz la presidenta y Morena de actuar con coherencia ante todas las evidencias que hay? ¿Tendrá Adán Augusto la voluntad de asumir las consecuencias políticas si las investigaciones arrojan que sabía del caso? O, una vez más, como siempre, en la 4T, veremos que los responsables dicen puras justificaciones. En un país donde la impunidad suele proteger más al político que al delincuente, es fundamental que exijamos responsabilidad. Cuando la seguridad de todos los mexicanos queda en manos del crimen, no hay neutralidad posible, hay omisión o complicidad, no hay más. La justicia tiene la palabra, pero la política también. Y nuestro país no necesita más silencios y complicidades, necesita verdad y rendición de cuentas. Para que nadie se vaya a equivocar. Ya saben que es Adán López Hernández, es mi hermano. Y vamos a seguir trabajando juntos. Nada de pleito. Si se encuentra algo, la Fiscalía tiene que proceder, pero hasta ahora no hay nada que esté relacionado con él. Hay una responsabilidad política. Pues sí, pero tiene que haber pruebas. Ese es en el área legal y tiene que penal. haber pruebas. Tiene que haber pruebas. Porque antes también salía una nota en un periódico, salió la nota en el periódico, destitución para hacerle caso al medio. Presidenta, pero Adán está en la polémica total en todos los medios. Sí, Totalmente. pero tiene que haber pruebas, compañero. ¿Usted considera que sí, que Adán sigue siendo un activo para Morena en el Senado? Esa es otra cosa, compañero.